¿Quién carajos es Vitor Roque? Empezó a sonar hace unos meses, ahora es oficialmente fichaje del Barça, 30 millones fijos más 31 en variables. El precio, bueno, otra cosa que ahora mismo no viene al caso, pero ¿quién es Vitor Roque? Bueno, yo te diría, que mucha gente me lo pregunta, yo digo que actualmente delantero con continuidad es el mejor de Sudamérica. Ok, Joven. ya, O sea, yo creo que él, Germán Cano, que es el de Fluminense, que no sé si lo tienes ahí detectado, el y Lucas nombre nada Beltrán de más. River, creo que los tres son los mejores delanteros de Sudamérica, obviamente con continuidad. Yo creo que su irrupción viene de la mano con el final de temporada pasada con Paranaense, donde juega la final de Copa Libertadores. No es el club donde se forma como tal, porque ya Víctor Roque había jugado en América Mineiro, después salta a Cruzeiro, donde ahí tiene una fase de extremo, ya después se va reconvirtiendo un poco más en 9, comienza a ser importante en Paranaense cuando llega y se convierte en la principal referencia del equipo. Ahí comienza a agarrar un poco más de fama por su cierre de Libertadores, si no me equivoco, en la edición anterior mete 3 goles, Mm, jugando 7 partidos, que en verdad son números que te pones a ver con un delantero tan joven, son bastante buenos. Ya después llega el Sudamericano Sub-20, donde es la principal estrella de Brasil junto a Andrei Santos, uno de los sí, tantos este sí lo jóvenes conozco. que fichó el Sí, Chelsea, sí, sí. uno de los tantos jóvenes que fichó el Chelsea, sí, y la rompe toda. O sea, Víctor Roque se vuelve loco en un Sudamericano Sub-20 donde no pudo ir Hendrik, porque si no me equivoco creo que el Madrid no lo presta. Entonces la principal referencia en ese momento llegó a ser Víctor Roque, la rompe toda, y a partir de ahí ya todo el mundo comienza a hablar de él, comienza a darse cuenta que está teniendo un impacto brutal. No le ayuda tanto el club, porque eso sí debo decir, Paranaense no es el equipo que mejor juega en Brasil, porque Ok, le pide muchas cosas al pobre Víctor Roque, que él en este momento no puede hacer, pero yo te diría que es. Obviamente hablar de delanteros jóvenes es complicado porque al final Haaland es delantero joven. Entonces, ya, obviamente, ya joven, es ahí que es lo que te quería decir. Es joven, pero para salir de Brasil, como nos tienen acostumbrados, no es tan joven. Este es del 2005, tiene 18 años, es un niño. Va a llegar con 19 si no me equivoco. Es decir, ya no es la promesa que, por ejemplo, después lo hablaremos, fichó el Madrid con Hendrik con 16. sí, total. O sea, ya llegaré un poco más curtido, sobre todo por la experiencia. Ya son 2 ediciones de Libertadores jugadas, jugando en el Brasileirao. Yo te debo decir que el problema es que aquí me la juego mucho. Ay, Creo que me Dios. la estoy jugando mucho. Pero creo que en el momento que lo fichan, es de los jóvenes talentos brasileños más curtidos de todos. Contando a Vinicius, Rodrigo, Reinier, Hendrik y el propio Víctor Roque. O sea, yo creo que Víctor Roque es el que llegaría a Europa con mucha más experiencia de los demás. Como te digo, me la juego porque no tengo los Pues datos. mira, te diré una Porque cosa, creo que sobre porque todo, yo vi sí, unos clips en Twitter, que son esos clips en Twitter, no puedes basarte en eso, pero sí, me sorprendió lo fuerte que es. O sea, al tipo le pegan sí, y no lo tiran. Y es un tipo sí, muy, muy fuerte con 18 años. sí, que físicamente es muy potente. Ahí por lo menos se parece un poco a Hendrik en ese sentido. Él no tiene tanta altura. O sea, ya que hablamos de delanteros, obviamente Haaland sí es un delantero alto. Víctor Roque no es un delantero alto que impresiona tanto físicamente, pero tiene un tren inferior muy fuerte. Y ahí cada vez que va el choque, va el duelo, además de que es muy intenso, es el típico que siempre lo vas a tener enfrente cuando tiene la pelota porque te va a presionar, te va a matar. Y ahí te das cuenta de lo físico que es y lo fuerte. Yo creo que ahí, como te digo, visualmente no parece ser un delantero de esos corpulentos, fuertes, pero cuando vas y lo ves en los partidos es constantemente al choque, le gusta mucho ir al duelo. Esos delanteros de ese perfil más de antaño, ¿no? Más de Premier, te diría. O Sí, sea, más de Premier en el sentido de que le gusta ir siempre contra el central, tenerlo encima, no soltarlo, le gusta ir ese uno para uno. Y sí, te podría decir que por esa intención que tiene él de jugar, se lo hace ver fuerte. Obviamente, contigo, es un tren inferior que cualquier otra cosa. claro. Y es que técnicamente va al Barça, no va, es decir, va a un equipo que juega de una manera muy específica. Técnicamente, ¿es ya nivel Barça o tiene que mejorar todavía mucho en eso? Es de sus mejores atributos, la habilidad técnica con el balón. Yo creo que a nivel asociativo le falta mucho. O sea, no creo que sea el 9 típico que le vas a pedir salir del área para Benzema asociarse. no es. Exacto, no es Karim Benzema, no es Roberto Firmino, para dar un ejemplo más humano, porque al final Benzema también es complicado, ¿no? Claro, claro. Que es el Benzema. Pero sí en el clave Barça, sí que lo veo muy bien en el sentido de que el Barça, al ser un equipo que siempre busca dominar arriba, que siempre le gusta estar montado en campo rival, Víctor Roque en ese contexto es buenísimo. Como te digo, en el Paranaense el típico problema es que Víctor Roque lo buscan constantemente en juego directo, o sea, es de darle pelotazo a Víctor Roque, que lo Balonazo y presione. ahí Él estará Vitor ahí Roque.
Sí, él es bastante autosuficiente, como te digo, pese a no ser tan alto, sí que va al juego directo, va al juego aéreo y se impone bastante bien, pero no es el contexto ideal para él. Él es más de estar en campo rival, de poder lanzar desmarques muy cortos, de ser muy agresivo porque es muy rápido y ahí en la definición, sobre todo que le gusta terminar en área pequeña, ahí es letal. O sea, porque es un delantero que cuando entra en la zona del área, es que es totalmente letal y eso es clave Barça. Creo que le puede venir muy bien, obviamente teniendo en cuenta que le puedan ofrecer ese contexto de estar siempre en campo rival, de estar dominando, de tener la pelota, de darle oportunidades. Es autosuficiente en el juego directo, pero técnicamente no creo que sea ese delantero que se pueda gestionar sus propias acciones de manera muy constante. Claro, con 18 años, que es algo que pueden mejorarle, pero a Sí, la claro, primera. Y claro, después, total. después lo veremos, lo compararemos con Hendrik, y eso será una comparación que durará años. Pero lo que me Años, sorprende de sí. ambos, y hablando ahora solamente de Vitor Roque, es que a pesar de la altura, le he visto muchos goles de cabeza. Y muchos goles Sí, en remates que gente muy alta puede hacer y que gente de su altura no es normal que haga. Es decir, por arriba va muy bien. sí, eso también lo compensa mucho con su movilidad. O sea, yo creo que Víctor Roque tiene un olfato volador que es brutal. O sea, yo creo que es uno de los nueves jóvenes. Siempre me gusta agregar jóvenes porque obviamente es muy joven todavía y ponerlo al nivel de los Lewandowski, etcétera, es muy complicado. Ya, Pero delanteros jóvenes sí que le veo ese olfato muy cercano al de Haaland. Obviamente sin comparar porque ok. es un nivel superior, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Ya después que Víctor Roque llegue y la romperá en el Barça, ya saber. Pero tiene ese olfato volador que siempre está en el lugar indicado. Si no está en el lugar indicado, llega con una potencia impresionante y como te digo, el tren inferior le ayuda mucho a saltar, a llegar muy alto, a poder chocar con el central. Yo creo que ahí es buenísimo. O sea, yo creo que el principal atributo de Víctor Roque a día de hoy es su definición. O sea, tiene un golpeo que es brutal. Y no solamente con la derecha, sino también con la cabeza. Dentro del área, como dices, porque aún no ha tenido esa habilidad de salir del área y de hacer otras cosas. Luego comentabas algo que me llama la atención, es delantero centro, pero ha jugado en banda, dices. El Cruzeiro sobre todo jugó en banda. Si no me equivoco, banda derecha. Ahí por lo menos, no te voy a decir que técnicamente es malo, porque obviamente técnicamente no es malo, tiene regate, no es ese futbolista que te va a desbordar, pero sí que le das la pelota, le das un poco de espacio, un uno para uno y te puede resolver. Es que, como te mencioné, lo asociativo, tampoco es que le llega la pelota y es una piedra que le rebota y se le va. Claro. Obviamente te puede resolver. No es el más técnico o el más destacado ahí, pero sí que tiene variantes y opciones para poder salir. Como extremo, obviamente, ese regate lo fue aprendiendo poco a poco y lo ha utilizado. De hecho, hay un gol, no sé si lo has visto, donde él parte de izquierda a derecha, Ajá. termina dentro del área, después de pasar corriendo, porque no los regatea, si no me equivoco, sino que los pasa casi todos corriendo y define suave para el otro lado. O sea, esa habilidad de autogestión se la dio jugar de extremo. Ok. Y ahora como 9 obviamente tiene todavía ese recursito, pero ya no creo que sea un extremo. O sea, creo que ya Que se ha en banda evolucionado puedes totalmente a ser un hacerlo 9. con 5 o 6 segundos en lo que te llega un defensa. En el área de Exacto, espaldas, a los 3 segundos ya exacto. tienes a dos centrales atrás. La decisión tiene Total, que ser sí, mucho más rápida, pero si la tiene. sí. Ahora, una cosa que dijiste, en Brasil juegan balonazo y que esté Vitor Roque, en el Barça va a ser otra cosa. En lo asociativo, tú le ves ese delantero de bajo, recibo y corro al espacio. O sea, en ese sentido se puede adaptar a eso, o es simplemente en el área y que te lleguen balones. Yo creo que puede salir, yo creo que puede salir a asociarse, obviamente depende mucho del rol, porque el Paranaense prácticamente es digamos que es el mejor futbolista, junto a Fernandinho posiblemente, tienen a Canovio y a Bueno, que son buenos extremos, pero al final es como que el futbolista central, el que normalmente buscan, el que busca también participar mucho en el juego, sobre todo ya en ese último tramo de la cancha. Sí lo puedo ver salir, pero creo que más en opciones de juego directo cuando el Barça lo estén presionando. Pase Ter Stegen duro, rápido para él y que pueda resolver y a partir de ahí salir. Más que viéndolo salir literalmente, asociarse y tal. Mejor dicho, Lewandowski capaz también planteaba esa duda, porque tampoco era el delantero tan asociativo como uno esperaba. Yo creo que puede ofrecer mínimamente esas variantes. O sea, puede salir un poco, puede recibir, no te va a dejar detalles de calidad brillantes, pero sí que te puede generar ciertas superioridades en el mediocampo. Ok, y va a llegar un Barça, parece que llega en la siguiente temporada, no ni en enero ni ahora, llega la siguiente Sí, temporada. parece que es la otra. Imagina que sigue Lewandowski, tú le ves mejor, supongo que sí, que llegue con un delantero titular claro, que él sea el suplente y que vaya jugando poco a poco, porque con la edad que tiene, aunque tenga muy buenas condiciones, no lo vas a lanzar a ser el titular. Y yo me imagino, o sea, bueno,
es que al final depende de cómo termine evolucionando. Al final Paranaense todavía tiene toda la temporada por delante, tiene la Libertadores, hay que ver qué tanto irrumpe, pero sí me imagino que lo mejor para él es ir teniendo minutos, ir teniendo oportunidades poco a poco. Yo creo que ya lanzarlo al agua directamente, a ser titular en el Barça, y sobre todo para reemplazar a Lewandowski. Si tú me dices que es Braithwaite el que está antes, te digo, bueno, Claro. que a Braithwaite lo va a mejorar cualquiera que pongas, pero estando Lewandowski es que vas a reemplazar a uno de los mejores nueve del mundo, entonces le vas a tirar toda la presión literalmente. Además que la presión ya va a existir por el precio, que eso no es normal. Ya por el precio se le va a exigir más Eh, cosas que a cualquier otro Quiero decir, futbolista. entre las cláusulas, que debe haber muchas, pero la que se hizo más pública, hay 5 millones en variables por si gana el Balón de Oro. Yo en esto siempre quiero ver las cláusulas de todos los contratos. Y leí en Twitter hoy, cuando vendieron a André Gómez al Barça, había una cláusula de ganar el Balón de Oro. Es decir, estas cosas se ponen a veces muy a la ligera. Y nunca Sí, se pagaría. Ahora top 3 del Balón de Oro. Creo que aquí me corrigen en el creo que chat. sí, Pero es creo que decir, estar en el la punto terna. es que ya te estás yendo muy lejos con Vitor Roque. Pero el Barça, si la pones, porque cree en eso. Sí, claro, y también es una manera de decirle paranaense, te voy a pagar más si el jugador rinde muy Claro. bien. O sea, al final también te sirve como una carta de convencimiento al club. Bueno, y te digo algo, al final un 9 brasileño en el Barça, si el Barça está bien, candidato va a ser. O sea, mínimamente, si el Barça está bien, candidato va a ser. Jugando en el Pero Barça, obviamente Madrid, ganar el este Balón tipo de de Oro, equipos es más fácil. sí, sí, es más fácil estar ahí. Y si el Barça gana, ponte en 3, 4 años una Champions y Víctor Roque te mete 10 goles, es que al final va a estar. O sea, por lo menos va a estar ahí dominado porque al final es el 9 del Barça haciendo muchos goles en una Champions. Y ahora en Brasil, que ya tuvo su primera convocatoria con Brasil, mejor dicho, hay un dato interesante que es el debutante con Brasil más joven desde Renato Nazario, que debutó con Brasil en unos amistosos. Y en Brasil ahora, con Gabriel Jesús, que entre comillas, cada vez que ha ido a la selección convence poco, con Firmino yéndose a Arabia, No con jodas que va a ser el Richarlison, título. que no, 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 te lo planteo como una posibilidad de que puede ir mucho. Richarlison siendo Richarlison, donde creo que nada más a ti te le gustaba Richarlison. Y ahora que yo sí puedo ver alguna oportunidad de que, no sé si titular, pero convocado pueda ir. Si ya Y debutó, además va a con seguir rendimiento, yendo. sí, además, bueno, debutó un amistoso, va a estar Diniz ahora, entonces hay que ver qué va probando, pero al final pones un entrenador que conoce el fútbol brasileño, que está trabajando actualmente en el fútbol brasileño. Tus opciones de nueve, uno está en Arabia y otro es Gabriel Jesús, que no solamente convence poco en Brasil, sino que al mismo tiempo se te lesiona cada tanto. Yo no cerraría la puerta que Víctor Roque por lo menos vea más minutos en eliminatorias que comienzan ahora. Y por lo menos para la gente que, como yo, no lo han visto nada y que quizás solo ve el fútbol más mainstream, Champions, Premier, este tipo de fútbol más, pues más llamativo, por así decirlo. Si tuvieras que Sí, compararlo a Vitor Roque con otro delantero, ¿con quién sería? No niveles, perfiles. sí, claro, porque si te digo el nivel del futbolista que te iba a dar el nombre, Creo capaz, que ya sé cuál aquí vas a capaz me decir. comienzan a insultar a mí. Yo por lo menos te daría dos nombres. Yo te diría que buscando un brasileño, Adriano, Ok, un perfil muy parecido a Adriano, y buscando un poco más lejos, te diría Luis Suárez. O sea, a mí Luis Suárez, ok. por algunos detalles se me parece. Obviamente, es muy joven, todavía ¿El, tiene que el capaz primer formar Luis una Suárez carrera en del Europa. Ajax Liverpool o el del Barça? Sí, sí, bueno, depende cuál. El del Barça, porque el del Barça también hubo Ya. una época donde pocas piernas tenía también. Sí, 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 sí. Pero este Víctor Roque sí, o sea, sí me da esa sensación de ser un poquito parecido a Luis Suárez, obviamente por nivel lejísimos. Me he dicho, si al Barça, Víctor Roque le sale la mitad de Luis Suárez, No, ya te fichaste un gran ya es delantero. un muchachazo. Ya es un fichajazo, ya es un fichajazo. Pero sí se me por detalles, por movimientos, se me asemeja un poco a Luis Suárez, también un poco a Adriano, en el sentido más del físico, de ir al choque, de ser muy constante, ahí también se me parece un poco. Obviamente ya en Europa va a tener que formarse mucho más y ver qué perfil termina siendo. En algo que digas que tenga que mejorar, me habías dicho quizás algo de su capacidad técnica. ¿Algo más que creas que Vitor Roque tiene que mejorar para llegar al Barça? Yo te diría que en verdad no tanto. O sea, obviamente algo es ver al futbolista en Sudamérica, ya después Sí, hay que verlo o como sea, juega en Europa con los va a centrales que le necesitar una toca. adaptación importante. Obviamente sacando a Felipe Melo, muy pocos te dan patadas tan criminales en Brasil. Y hay que ver si cuando te toque jugar contra un equipo inglés
la patada que te pueden llegar a poner en la nuca es importante. Sí, Entonces hay que ver cómo Víctor Roque reacciona ahí. Pero viendo en el contexto brasileño, viendo lo dominante que ha demostrado ser, lo asociativo, capaz un poco más de lectura de juego, pero al final la lectura de juego los delanteros va evolucionando, o sea, al final es muy joven, la lectura lo vas a ir ganando con experiencia, que es lo normal que me imagino yo que Víctor Roque lo tenga. Me he hecho en un punto cuando hablemos de Hendrik, yo te voy a dar mi opinión de para mí quién es mejor, pero yo siento que hay un punto que podría complicar a ese futbolista que es mejor en su evolución, que igual te lo voy a plantear a ver qué me dices tú, ok, ya después ok. cuando abramos ese melón. Ya, 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 sí. Pero es que la adaptación a Europa tiene que ser clave porque hay poca gente que se va a adaptar como Vinicius, que a Vinicius le costó una barbaridad, pero se adaptó bien. Pero las adaptaciones suelen ser mucho más complicadas y a ver cómo lo hace Vitor Roque. Unas expectativas para acabar con este tema rápidas de la primera temporada de Vitor Roque en el Barça, que sería 24-25 si no estoy mal. Si llega para el 24 y 25, porque hay veces que se menciona que si el Barça lo puede escribir ahora, lo escriben ahora y Ya, viene, si no llega en enero, 24 y 25 como temporada completa, pongamos la primera, yo te diría que siendo suplente Lewandowski, sí. yo creo que te puede marcar entre 10 y 15 goles. De suplente, Yo creo que te puede marcar acabando de llegar de Brasil. Lewandowski. Sí. Ok, Es que yo tengo un tema que obviamente lo de la adaptación a Europa es muy importante, sí, naturalmente, pero yo en Víctor Roque y también en Hendrik veo un factor que lo asemeja más a Julián y a Lautaro que a otros futbolistas. O sea, yo creo que la adaptación a Europa no la van a necesitar tanto. ok. Obviamente, no van a llegar a ser titulares los dos, por lo menos eso creo yo, lo dudo mucho. Y obviamente van a tener un tiempo para que jueguen, sobre todo porque posiblemente los titulares sean mejores que ellos en ese momento. Pero yo sí creo que no van a necesitar tanto la adaptación. Obviamente va a depender del equipo y el contexto que le ofrezcan, pero yo creo que no van a necesitar tanto tiempo para ya comenzar a marcar las diferencias.